Quisiera compartir con ustedes, primero que todo, una historia, y es que en el año 1940, en el siglo XX recién pasado, se comienza a construir o se construye una serie de barracas y de calderas y hornos en una de las zonas controladas por el Tercer Reich del Imperio Nazi. Ahí nace el centro del campo de concentración de Auschwitz, y ese campo de concentración durante 5 años mueren 1.100.000 personas aproximadamente. Un 90% de esas personas eran judíos, y entre ellos habían desertores del partido nazi, habían comunistas nazis, habían testigos de Jehová. Una gran cantidad de testigos de Jehová dieron su vida ahí en ese campo de concentración. Gente muy letrada, intelectuales del siglo XX, de mucho renombre, fueron muertos en el campo de Auschwitz. El 27 de enero de 1945 el ejército de la Unión Soviética ingresa y deja en libertad a ese lugar. Pero hay algo muy interesante que sucede. En el momento que se da la alarma y cae el Tercer Reich y el ejército de nazi, el ejército de Hitler, es obligado a huir. Todos los guardias que estaban en el centro, ahí dentro de la zona de calderas, de hornos, en el campo de concentración de Auschwitz, salieron huyendo, dejaron puertas abiertas y se fueron. Solamente abandonaron el lugar y se fueron. La puerta estaba abierta, hubo un enorme portón donde precisamente estuvo el señor Benedicto XVI, quien fue papa hace algún tiempo. Él estuvo ahí siendo niño, y en algún momento se preguntó dónde estaba Dios, ahí en ese lugar, dentro de ese lugar. Y cuando esos portones abiertos fueron vistos por los oficiales de la Unión Soviética, ellos vieron que decía algo así como: el trabajo te hará libre. Cuando entraron, encontraron cerca de 70.000 personas ahí adentro, completamente destruidos. Era una condición subhumana. La gente estaba tan, pero tan mal, que ni siquiera pudieron huir cuando los guardias salieron huyendo y dejaron las puertas abiertas del campo de concentración. Eso me llamó mucho la atención a mí, porque había sido tanto el tiempo que ellos habían estado ahí, que aun cuando llegaron sus libertadores a sacarlos de ese lugar, ellos no podían siquiera, no tenían ni la fuerza, ni tampoco la voluntad. Ellos habían tomado la decisión de acabar sus días ahí. La mayoría de ellos no pensaron siquiera salir con vida de ese lugar. Y al frente de los soldados de la Unión Soviética, ellos no sabían ni siquiera qué decisión tomar, no sabían qué hacer. Había sido su voluntad tan dañada que no podían ni siquiera salir de esa condición. Y esto me pone a pensar de una forma muy clara acerca de la condición en la cual se encuentra el mundo en este momento. Hay gente que durante tantos años ha estado atrofiada, dañada, maltratada, golpeada, denigrada, ninguneada, invisibilizada por el enemigo, por la carne, por el pecado, por cualquiera que sea la situación, que en este momento no tienen ni siquiera la voluntad para salir, no sienten que valga la pena moverse, ni siquiera sienten que tengan la fuerza para salir de ahí, no creen que vayan a poder. Y entonces ahí yo me acuerdo de un pasaje que encontramos ahí en el libro, en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 10, verso 14, él hace eco en las palabras que dijo el profeta Isaías, y él dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Son palabras del apóstol Pablo. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos. Quiero repetir este versículo porque Isaías también lo menciona. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz.
Yo creo que los pies de estos soldados fueron hermosos y esa mañana fría, era una mañana muy fría según relata la historia. Esos soldados cuando llegaron a ese lugar, lo que llevaban eran buenas nuevas de libertad. Yo quiero en esta tarde animar a dos grupos de personas. Una, esta persona que tal vez está detrás de la pantalla en este momento, tal vez me estás viendo en este momento y durante muchos años has estado en una condición de secuestro, has estado secuestrado por el diablo, has estado secuestrado por el pecado, has estado secuestrado por la inmoralidad, has estado secuestrado por cualquier clase de cosa que ande buscando destruirte como un ser humano integral y maravilloso. Eres la corona de la creación de Dios, no eres cualquier cosa. Sin embargo, durante todos estos años tal vez has sufrido tanto, has sido tan golpeado que ya no te quede voluntad para salir de ahí. Yo te quiero decir en esta tarde que ese campo de concentración en el cual se encuentra su vida o la vida de alguien de su familia o tal vez de su esposo, de su esposa, ese campo de concentración está a punto de ser abiertas sus puertas. Los verdugos que han estado maltratándote y dañándote están a punto de salir huyendo. Yo creo que viene un tiempo de libertad para tu vida, viene un tiempo de libertad para tus generaciones, viene un tiempo de libertad donde se va a escuchar la voz de alguien que trae una buena noticia, y esa noticia es de que Cristo es suficiente para romper tus cadenas, que Cristo es suficiente para sacarte de la condición en la cual te encuentras, que Cristo es suficiente para derribar todo aquello que se haya construido a tu alrededor para destruirte, para hacerte sentir que no vales la pena, para hacerte sentir que no eres la persona indicada para llevar a cabo esta tarea. Yo no sé lo que está pasando en tu vida, pero yo sí quiero decirle que así como en aquel invierno frío, aquella mañana fría, en 1945, un 27 de enero, un ejército entró, irrumpió en ese campo de concentración donde habían 70,000 personas sufriendo. Habían visto a morir a muchos, pero ellos no murieron. Yo quiero decirte una cosa, tal vez has visto caer a muchos, tal vez has visto a muchos sucumbir, tal vez has visto a muchos ser víctimas de un sistema completamente corrompido y diabólico, pero yo quiero decirte que esa no será tu historia. Dios ya escribió tu historia y en el final de tu historia tú ganas. Yo quiero decirte en esta tarde que delante del Señor estoy para decirte estas palabras: en Cristo hay esperanza. Yo quiero llamar la atención de aquellos que tienen una voz de esperanza para que vayan a donde está la necesidad, para que se muevan y salgan de sus paredes, boten las paredes, quiten el techo de sus templos y empiecen a hacer la obra que Dios les encomendó hacer. En esta tarde bendigo tu vida y declaro sobre tu casa y sobre tu vida que nuevos tiempos vienen. Los vientos de la esperanza y de la libertad de Cristo Jesús empiezan a soplar en tu vida, en tu casa, en tu familia. Levántate en el nombre de Jesús y recibe buenas nuevas de paz y de salvación para tu vida. Bendiciones.